José María Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal Hoy estás? me has traído un invitado de esos con los que podríamos estar charlando, pues no sé, horas y horas y Te he horas. traído el mejor invitado que podía traer. Bueno, pues Para que preséntalo lo tú sepas, mejor ¿no? que Que yo. es Pedro Villa, que es un gran autor teatral, dramaturgo, escritor, profesor en la RESAD, en la Escuela de Arte Dramático, director, con una larguísima y muy interesante trayectoria como escritor, como hombre de teatro absoluto, y con una trayectoria además variada, porque toca muchos temas, se ha preocupado de muchísimas cosas. ¿Qué tal, Pedro Villarán? Bienvenido. Pues encantado, pero presentadme a esa persona que ha hecho tantas cosas porque no sé quién es. Bueno, amas el teatro. Amo el teatro. O lo disimulas muy bien, claro. No, no lo disimulo. Se dice que el teatro tiene que ver con la hipocresía, pero no es la hipocresía de mentir, sino de fingir, de recrear, pero en este caso no hay ni disimulo ni hipocresía. Yo amo al teatro profundamente y de hecho en mi trayectoria profesional he ido pasando por varios sitios y al final los he ido dejando todos para ir centrándome en el teatro. Poniendo en valor además el teatro español. Es que el teatro español es fantástico. Yo creo que yo como español no renuncio a mis raíces, al revés. Para mí estudiar aquello de donde vengo y aquello que me conforma me sirve para conocerme como individuo, pero también para entender el entorno social en el que estoy. José María, estuviste viendo en el Teatro María Guerrero Insolación, que es la última adaptación teatral de la obra de Emilia Pardo Bazán que ha hecho Pedro. Sí, la adaptación de Pedro es preciosa y hay varias cosas que resaltar. Una de ellas es el éxito, que ha sido un gran éxito. Estaba lleno el teatro y ha estado lleno todo el rato. Otra de ellas es la atención del público, el interés, el silencio. Se notaba que estaban pendientes y había intentos de aplauso en algunos momentos particulares que estaban muy bien también. Y luego los hubo al final, ¿no? Sí, entonces es una gran obra, es un gran éxito, es una gran adaptación. Me gustaría preguntarte cómo llegaste a esta obra de Doña Emilia. Vamos a hablar un poquito de pues la obra. Esta obra fue Ana María Matute quien me la presentó. Yo tuve la suerte de trabajar en el año 1995-96 con Ana María Matute. Con ella hice uno de mis primeros libros, que fue una antología de su literatura, se llamó Casa de Juegos Prohibidos. Entonces, aunque ya la conocía de antes, a raíz de ese trabajo, pues nuestra amistad se afianzó. Y también la amistad y la confianza. Entonces un día se me ocurrió decirle: Ana María, tú eres la mejor escritora española desde Santa Teresa. Y me dijo: tú eres tonto. Me lo dijo, tenía toda la razón porque soy tonto, pero me lo dijo con mucho cariño. Me dijo: tú eres tonto, tienes que leer a Emilia Pardo Bazán y tienes que leer Insolación. Y como yo era un chico muy aplicado, si Ana María Matute me dice lee Insolación, yo leo Insolación. Y efectivamente quedé absolutamente maravillado y entendí también por qué Ana María me había dicho que era necesario que yo leyese esa novela. La narrativa del siglo XIX tiene un marchamo absurdo de novela realista, novela decimonónica, y eso nos permite no leerla porque creemos que ya sabemos de qué va. Cuando la leí me di cuenta de que es una escritora mucho más interesante de lo que las etiquetas nos dicen. Las etiquetas son terribles para la literatura y para todo tipo de arte, porque lo que yo descubrí al leer Insolación es que es una novela enormemente plural en el sentido de que desde la perspectiva simplemente de la estructura literaria es capaz de mezclar el monólogo interior, la reflexión con la narración en tercera persona, que eso también es una de las dificultades para luego llevar la escena, porque desde dónde la estás contando. Es también una novela plural y moderna en su época, porque de lo que nos está hablando es no solo del derecho que tienen las mujeres a elegir a quién amar, sino en realidad del derecho que tienen a expresar cómo se sienten. El motivo por el que yo creo que esta novela ha sido considerada, si no la primera novela feminista española, sí una de las primeras, no es por las decisiones que va a tomar la protagonista, que luego hablaremos de ello, sino porque Emilia Pardo Bazán como escritora se permite poner a un personaje femenino que decide experimentar las mieles y desgracias, pero también los sabores del amor, y además que termina enorgulleciéndose de eso y presentándolo ante la sociedad de manera triunfante. En su época fue catalogada de pornográfica la obra. Sí, fue precisamente por esto. Concretamente, algunos amigos o supuestos amigos suyos, como José María Pereda o Juan Valera, o incluso, y aquí tendríamos que entrar en el terreno de la hipocresía, Marcelino Menéndez Pelayo, que era su gran corresponsal, teóricamente su gran confidente, pero que luego en las cartas a Valera no se corta de poner mal a doña Emilia, a la que llegan a tildar de la inevitable. Pues estos autores se encontraron con que cómo era posible que Emilia Pardo Bazán, que provenía de un ámbito aristócrata,
mostrase que la aristocracia también tenía deseos y podía expresarlos. Ahí es donde está lo pornográfico. En la primera escena, que es en la novela es idéntico, ¿no? Hay una larga reflexión de tertulia acerca de España. Y hay varios personajes, ¿no? Y se empiezan a definir los dos personajes masculinos con los que va a tener que lidiar, ¿no?, la protagonista de Insolación. Gabriel ¿no? Pardo y Diego Pacheco. Pero claro, Gabriel Pardo es un personaje que se sitúa de forma muy esquinada ante la realidad española, es decir, habla de una España muy 98ista, muy institucionista, una España africana, atrasada, de la cual en realidad va a ser ejemplo su propio adversario. Entonces, doña Emilia y el personaje de Francisca de Asís no solo se libera de los prejuicios, ¿no?, o me parece a mí, no solo se libera de los prejuicios antifemeninos, ¿no?, sino que me parece que se libera también de la condena hiperintelectual a la cual le someten algunos amigos suyos. Yo creo que aparte de la reflexión femenina o feminista, incluso entre comillas, hay una reflexión de fondo acerca de la posición de doña Emilia en la cultura española de la época y de la propia cultura española. Lo que dices es cierto y te agradezco que lo digas porque justamente he intentado incluso potenciarlo. He introducido en esta escena de tertulia algunos elementos que no están en el original, pero que para mí eran muy importantes. Por ejemplo, hay una referencia muy clara a la Ley de Instrucción Pública, que es la Ley Moyano, la ley por la cual la educación debía ser obligatoria y gratuita, y que aunque se había promulgado unos 20 años antes de la fecha en la que transcurre la acción, que es 1889, esta es una ley de los años 60, quiero recordar, yo la quería traer a colación precisamente para poder relacionarlo con su amistad con Giner de los Ríos y por tanto con los orígenes de la institución libre de enseñanza, pero también para mostrar que es un personaje que no solamente le interesa lo que a ella le pasa, sino también su contexto social, y no solamente el contexto de la aristocracia o de la alta burguesía en la que se está desenvolviendo, sino el de las clases populares. Cuando el personaje de Asís recibe la invitación de Diego Pacheco de vamos a ir a la verbena de San Isidro, primero se asusta un poco, pero en la verbena de San Isidro se encuentra realmente con el pueblo. Y se encuentra, como dices, con que el pueblo es jovial. Y ella se encuentra de repente con un entorno de gente que solamente se preocupa por el placer, por la felicidad de la existencia. Junto a eso, es verdad que hay que señalar que ella no cambia de golpe, porque precisamente en esta escena lo primero que le llega son estímulos negativos. Es decir, hay mucha gente, hay mucho ruido, hay mucho bullicio, no puede acceder a la ermita del Santo, le llega el olor de los buñuelos, de los churros, y todo eso, junto a que hace cosas a las que no está acostumbrada, básicamente beber más vino del que debería y recibir el sol, hace que ella en este momento experimente una sensación de rechazo. Pero ese es un rechazo inicial que es necesario superar, es decir, es un trauma que, como en la catarsis trágica, es necesario que llegue para poder superarlo. La cuestión de la mujer en la obra de Emilia Pardo Bazán tiene una profundidad y un calado que a mí me parecen muy importantes, y en ese sentido también enlaza con algunas cosas de Pedro Villera, porque Pedro se ha ocupado mucho de personajes femeninos, se ha ocupado mucho de actrices y ha ocupado de textos. Aquí tengo, por ejemplo, uno que nos ha traído, pero que es una preciosidad, Electra en Oma. Electra en Oma es un personaje femenino y en una situación muy particular, que es un personaje político también, ¿no? El teatro de Pedro tiene una reflexión política general, no quiero decir partidista, ¿no? Es un teatro cívico, en cierto sentido, ¿no? En Insolación hay un momento en el que el personaje Gabriel Pardo dice: los españoles constantemente nos estamos jaleando a nosotros mismos, pero en realidad yo podría decir lo contrario, lo que estamos haciendo es atacándonos, atacamos las bases culturales que nos han formado. Yo estoy contra eso y por eso buena parte de mi trabajo como adaptador es sobre clásicos españoles. Creo que si tenemos cierta visión histórica, no de memoria histórica, a secas, del teatro y del sentido del teatro, no podemos otra cosa sino ser autores, escritores cívicos, porque escribimos para la comunidad, somos políticos porque escribimos para la polis. Cosa que no te garantiza que la obra sea buena. No, yo de calidad no hablo, yo seguramente soy un mal autor, pero no pasa nada. Pero a veces acierto, sobre todo, claro, si digo, no paro en muchas Emilia... veces se prima el mensaje sobre la propia puesta en escena. Es que eso lo detesto, discúlpame, pero detesto las obras de tesis, me aburren soberanamente. Es decir, yo una obra que me siento y ya sé lo que van a contar, chico, convénceme, ¿eh? No me interesa ni una obra de teatro de izquierdas ni una obra de teatro de derechas. Me interesa una obra de teatro que me haga preguntas. Busquemos un arte que nos haga pensar y no un arte que nos diga ya qué debemos pensar. José María, tenemos para ti no sé cuántas preguntas, Pedro. Yo te invitaría otro día a que vinieras
yo ¿no? estoy Y que encantado. compartiera con Por nosotros. supuesto. ¿Sí? Encantado ¿Te parece? de hablar con Pedro siempre. Bueno, a nuestros espectadores, lectores, le vamos a recomendar todas las obras de Pedro Villora, que vayan a ver Insolación, que consulten la agenda teatral de su ciudad, porque ahora está de gira por España. Y nos vemos en la próxima, porque creo que es que ya no nos queda tiempo para más. Muy bien, nos José vemos en la María. próxima, Nuria. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Gracias a Pedro. vosotros. Un placer. El mío.